Les traemos ese otro video y le damos el crédito a Magenta Radio por ese otro buen trabajo en el seguimiento que le hace a las presentaciones y a los recorridos que tiene el presidente Gustavo Petro Rego. Y pues el contenido es muy bueno. Acá él nos da a conocer la historia del país en que vivimos, cómo es que ha sido un país de burócratas, ha sido un país de la oligarquía, con unos esclavos que somos nosotros el pueblo. Y esa es la realidad que hemos vivido y ese es el cambio que quiere el presidente y que queremos nosotros también, los que conocemos este tema. Entonces denle denle el dedito arriba de me gusta, compartan estos contenidos, suscríbanse al canal y aquí los dejo con ese video. Este podría haber sido un acto de posesión común y corriente en la Casa de Nariño, excepto por un detalle. A quien se estaba posesionando era a la nueva magistrada del Consejo de Estado, la doctora Elizabeth Becerra, y cuando llegó el momento del discurso del presidente, pues Gustavo Petro comenzó así su intervención. Señora magistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Becerra Cornejo, su hijo Alejandro, su señora madre María Elena, demás familiares, amigos e invitados especiales, presidente del Consejo de Estado Milton Fernando Chávez García, directores, ministra y funcionarios del Gobierno Nacional, magistradas, magistrados, exconsejeros de Estado y funcionarios de las altas cortes que nos acompañan, medios de comunicación y en general a todas y todos los asistentes el día de hoy. No puedo ocultar que los días que estamos viviendo son bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones justicia-presidente, que yo creo que hay que asumir con franqueza, desde la perspectiva que me ha tocado vivir. Yo no soy abogado. Estudié en el externado, que es una forma de estudiar derecho, a pesar de que no se entra a la carrera. Y he pasado por décadas de lucha política desde la perspectiva de buscar un cambio para el país, que me parece absolutamente necesario, dadas las circunstancias de violencia, de desigualdad social y de degradación de la sociedad colombiana que hemos visto en las últimas décadas. Por eso me hicieron presidente. Y yo me debo a ese voto. No puedo retroceder en ello. Y eso obviamente implica tensiones, diferencias, así es la política. Recordemos que el Consejo de Estado es el máximo juez de la administración pública y se ha vuelto muy popular entre la gente debido a que le ha tumbado con o sin razón varios decretos al gobierno de Gustavo Petro. Incluso hace poco le pidió explicaciones por su alocución, en la cual reveló la compra del software Pegasus. Y ante esta oportunidad de tener a varios líderes del Poder Legislativo y Judicial, además de Milton Fernando Chávez García, presidente del propio Consejo de Estado, pues el presidente no desaprovechó la oportunidad y pudo hablar acerca de temas que le conciernen a la justicia. Incluso en algún momento colocó de ejemplo a México frente a la elección de jueces por voto popular, que aquí entre nos sería muy interesante, porque si algo necesita con urgencia la sociedad colombiana es una reforma a la justicia, en donde el pueblo tenga más participación. Pero el primer mandatario habló de otros temas que definitivamente requieren ser atendidos con urgencia y merecen el respaldo al señor presidente, porque son vitales y van más allá de cualquier interés particular o partido político, porque a la hora de hablar de seguridad nacional, acuerdo de paz, chuzadas, etcétera, pues el pueblo está primero, y así lo dejó saber el presidente, que en realidad, más sincero, imposible. Pero no hemos profundizado mucho en eso. ¿Por qué se presentó un señor como Ordóñez al frente de un cargo supremamente importante de la justicia y qué efectos produjo? No solo los míos los superé,
permitió como experiencia, pero creo que es una experiencia del país. Porque más o menos lo que indica después de la Constitución del 91, que es una constitución para hacer cambios, que es para eso, pues si no se hubiera mantenido la del 86, ya con un siglo, pero me correspondió no a mí, sino a mi organización de jóvenes, para ese entonces, dejada las armas, que no la rebeldía, hacer una constitución que implicaba derogar la Constitución de 1886. Nosotros derogamos la Constitución de 1886. Y eso no significa ni más ni menos que un cambio de mentalidad completo, una revolución conceptual. Por eso una serie de términos que ya aparecieron, empiezan a ser detenidos. Se me acusa de que yo quiero cambiar la Constitución del 91. Yo lo que quiero es profundizarla y volverla real. Porque una vez se hizo la Constitución, toda la década de los 90 fue de la peor gobernanza paramilitar en el país. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo es que se hace una Constitución para construir el Estado Social de Derecho? Para hablar de una democracia participativa, no solamente representativa, que se nos ha olvidado qué significa la democracia participativa, y de pronto lo que viene son las peores masacres sobre Colombia. 100.000, dice la Comisión de la Verdad, muertos, por un incremento de una especie de contraconstitución real en la mayor parte del territorio colombiano, a lo que le denomino la gobernanza paramilitar. Eso no tiene nada que ver con el Estado Social de Derecho que ordenó la Constitución del 91, que para eso se derogó la Constitución del 86. Hicimos un cambio de palabras, pero como viene a ser la realidad política en Colombia, muy colombiano eso, se deja que los cambios sean en las palabras, en los discursos y no en la realidad. En la realidad hubo todo lo contrario. Una alianza del poder político local con el narcotráfico vuelto ejército rural para controlar dictatorialmente la población colombiana y controlarla a partir del terror, del miedo, de lo contrario a la libertad, de lo contrario a la democracia, de lo contrario a la Constitución del 91. Y no fuimos nosotros los que ya pudimos detener eso. Habrá quien diga que ayudamos a propiciarlo. Quizás lo propiciamos derogando la Constitución del 86 y convocando los demonios que hay dentro de este país, que herederos de la esclavitud, herederos del feudalismo, herederos de los privilegios, herederos de un creer que esto es una aristocracia y que es hereditaria, y que la riqueza nacional tiene que ir a manos de muy pocos, y por eso han convertido a Colombia no solo en el país más violento, sino en el país de mayor desigualdad social del mundo, contrario a lo que dice la Constitución, haciendo negocios con el dinero público y matando jóvenes con el dinero público. Se nos ha olvidado incluso el episodio de los 6.402 jóvenes inocentes asesinados. ¿Qué peor crimen contra la humanidad en las últimas décadas se ha cometido en América? Con una constitución vigente que no cuidó, no tenía instituciones para su implementación. Entonces, ¿cuántas miles de madres tienen que sufrir la desaparición? ¿Qué clase de justicia es esa? Sin embargo, del Poder Judicial salió una resistencia. No solo de la política, que la mayoría de los políticos aquí se asustaron de hablar. Me correspondió a mí hacer las denuncias. Algo la prensa, unos periodistas, alguno muerto ya, asesinado, varios asesinados. Le correspondió al Poder Judicial levantarse. Y lo hizo la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la gobernanza paramilitar, que se paró para destruirla, porque sabía contraria a la Constitución.
Y fue perseguida esa corte por lo que hizo. Que le he pedido aquí a Laura que convoque un acto para poner la cruz de Boyacá a los magistrados que hicieron esa lucha, porque se lo merecen, porque es una lucha por la democracia y la libertad, y la idea de una humanidad de seres libres que no tenga que aterrorizarse por los nuevos espantos del fascismo que recorren a Colombia. Pues esa voz del Poder Judicial de ese momento que yo quiero enaltecer fue silenciada. Fue silenciada por una contraconstitución. Los magistrados se fueron y lo que vino fue el cartel de la toga. Lo que vino fue cómo acabar los procesos de investigación sobre la gobernanza paramilitar, porque ya tocaban los verdaderos hombres, que no mujeres, del poder. Se detuvo en los políticos costeños la mayoría. Los políticos son desechables, ellos ya lo han aprendido, son comprables, muchos. Están un tiempo que les dejan hacer algunas leyes que presiona el poder para que no sean leyes a favor del pueblo, sino a favor de núcleos, de carteles, de la contratación y de grupos privilegiados, como ha pasado con la salud, como ha pasado con las pensiones, como ha pasado con las reformas agrarias, como ha pasado con todo lo que signifique justicia social en Colombia, anulada en las leyes, a pesar de que la Constitución de Colombia lo ordena. Pues bien, se silenció ese faro de poder judicial. Fue el cartel de la toga lo que siguió y fue la politización de la justicia. Néstor Humberto Martínez, siguiendo a Ordóñez. Ordóñez realmente fracasó en el intento. Néstor Humberto Martínez triunfó. Y su grupo político, que utiliza espacios de poder para manipular la justicia. La Corte Arbitral, por ejemplo, que ya no usa el clientelismo judicial abierto y explícito, sino que busca las ansias y el deseo de cualquier persona del derecho de vivir bien, con unos grandes emolumentos que salen de los tribunales privados de justicia. Yo detuve, por sugerencia del magistrado Milton, un intento de privatización aún mayor de la justicia con el tema de la DIAN. Pero fíjense cómo estamos ya de ahorcados financieramente en el presupuesto nacional, que no es culpa solo de eso. ¿Por qué? Porque una persona que en realidad es un revolucionario y que debería ser muy coherente con lo que ordena la Constitución del 91, no es bien visto por los poderes del privilegio y los que aún consideran que en tiempos de extinción de la humanidad se puede hacer lo mismo que antes. Que sería terriblemente irresponsable porque es condenar a nuestros hijos y nietos al desastre vital que yo creo que cualquier persona racional no puede permitir. Y entonces no solo tuve el problema de Ordóñez, sino que me siguió la persecución política de Néstor Humberto Martínez. Y la idea que tengo en mi interior de que ellos han ganado parcialmente, a menos que sepamos hacer una revolución en nuestras mentes. Porque lo que consideran entonces es que el Poder Judicial debe pertenecer a un grupo político. Yo me he acostumbrado a veces a que la gente como yo no son magistrados, que muy escasamente llega uno u otra, y que se vuelven brillantes como juristas, pero que ese mundo no es nuestro porque se sigue dividiendo entre liberales y conservadores como la sociedad de hoy fuese así, y no es así. Los jóvenes no se sienten ni liberales ni conservadores, sienten que hay un problema que sobreviene y que tienen que actuar.
los campesinos lo mismo, el pueblo trabajador lo mismo, si lo tienen como esclavo. Y miren cómo se ha desatado una discusión por una reforma laboral que lo único que plantea es que si vas a trabajar después de las 6, te paguen un poco más. ¿Qué grito tan terrible ha pronunciado el presidente? Solo porque demuestra al país que tenemos la productividad más baja de la OCDE y la jornada laboral más alta de la OCDE. Junten esos dos términos y nos muestra el atraso económico y mental de Colombia. De unas élites que no pueden entender que es con la justicia social que se desarrolla un país, que es con la justicia social como nos equilibramos con la naturaleza y con la vida. Y creen que el pueblo trabajador entonces tiene que ser condenado a perpetuidad, a la esclavitud, como decían los esclavistas de hace más de un siglo. Tú y tus hijos, y tu mujer, y tus amores, y tus nietos, y los nietos de tus nietos vivirán a perpetuidad bajo la esclavitud, el rajo y el cepo. 1850. La única manera de quitar eso parcialmente de nuestra historia y de nuestra mentalidad fue indemnizar como propiedad privada a los negros y a las negras de Colombia. Una transacción que es absolutamente indigna de los seres humanos y de un país que se quiera llamar democrático y decente. ¿Para qué sirvió la lucha de Bolívar?